El capítulo 3 del libro de Eclesiastés inicia diciendo, hay un tiempo para todo. En el versículo 1, Salomón nos dice las siguientes palabras, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Este es el momento oportuno para compartir un mensaje de la palabra de Dios. En Senfolio AG quería recordarte, nos reunimos a través de dos plataformas los días sábados. A las 6 de la tarde nos juntamos a través de Google Meet, que es una plataforma virtual de videollamadas, de videoconferencia, y tenemos un tiempo inicial de 40 a 45 minutos aproximadamente, donde tenemos un poco de oración, un tiempo de alabanza y también un tiempo de compartir testimonios, donde tenemos la oportunidad de interactuar y compartir qué ha hecho Dios en nuestras vidas durante los últimos días. Recordemos que una de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios es testificar de la obra del Señor en nuestras vidas. Nuestro testimonio puede edificar la vida de alguien más. Después de que terminamos el primer tiempo, a través de nuestro canal de YouTube compartimos este mensaje que hoy vas a escuchar. En la descripción de nuestro video te vamos a dejar los enlaces. El enlace es el mismo cada semana, por lo que si algún día quieres participar también del primer tiempo, eres bienvenido. Hoy vamos a compartir el mensaje a tiempo o fuera de tiempo. Una de las cosas que más nos caracteriza como seres humanos es que somos impacientes. La impaciencia hace parte de nuestras vidas y aunque Dios nunca está deprisa, nosotros sí estamos deprisa todo el tiempo. Hoy vivimos en una época que nos ha obligado a detenernos un poco, pero en el corazón todos queremos volver a la normalidad para poder estar nuevamente deprisa. Antes de iniciar, quiero orar por ti, así que te invito a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, te doy gracias en este día por tu fidelidad. Te doy gracias por tu amor permanente en cada una de nuestras vidas. Enséñanos cada día a estar atentos a tu voz, a estar atentos a cada detalle de amor que tú tienes con tus hijos. Gracias porque hoy podemos llamarnos así, tus hijos, Señor. Permítenos depender de ti, verte como ese Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos disciplina, que tiene para cada uno de nosotros lo mejor. Enséñanos cada día a sujetarnos más a ti, a tu voluntad, a amar tu palabra, a amar tu voluntad, a confiar, Señor, así no veamos nuestra vida resuelta, a confiar en que tú estás al control de cada uno de nuestros corazones. Por este tiempo que vamos a compartir, permítenos enfocarnos y abrir nuestros sentidos y tener nuestro corazón preparado para que tu palabra pueda caer en nuestro corazón y pueda dar fruto. Te doy gracias en este tiempo, en tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Bueno, Eclesiastés también en el mismo capítulo 3, el versículo 11 dice lo siguiente. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El momento oportuno, el momento apropiado. Dios siempre obra a tiempo, nunca fuera de tiempo, y eso es lo que vamos a empezar a estudiar un poco hoy. En ocasiones escuchamos hablar a algunas personas de, de historias de su vida de cuando tenían 2, 3, 5 años, de cuando tenían 10 años. Yo difícilmente me acuerdo de lo que hice el año pasado. No soy de esas personas que tienen tan buena memoria. En el caso particular de los niños, una vez que empiezan a dar sus primeros pasos, a dar sus primeras palabras, ellos comienzan a querer ser independientes. Quieren hacer las cosas ellos solos y constantemente los vemos diciendo yo puedo solo, yo puedo comer solo, yo puedo bañarme solo, yo puedo amarrarme los zapatos solos, como es el caso de la imagen que tenemos en pantalla. No sé ustedes, pero para mí aprender a amarrarme los zapatos fue algo muy difícil porque el solo hecho de amarrarse los zapatos pues es un proceso complicado para un niño que no ha desarrollado sus habilidades motrices. Y se complica aún más, como en mi caso, si el niño es zurdo. Cuando mi mamá se empezó a dar cuenta que yo iba a ser zurdo,
en esa época ser zurdo no era bien visto, como que la única opción era ser diestro. Entonces ella dice que me pegaba el brazo con cinta al cuerpo para que no pudiera usar la mano izquierda y así me volviera diestro. El caso es que fracasó en sus intentos antipedagógicos de corregir el comportamiento y la motricidad de mi cuerpo y yo seguí siendo zurdo. Y hasta el día de hoy creo que todavía me amarro los zapatos mal porque se me sueltan los cordones muy fácilmente. La realidad es que hay una necesidad a veces en nosotros como seres humanos de querer hacer las cosas solos y muchas veces no estamos preparados aún para hacerlas solos, como en el caso de los niños. Los papás uno los ve peleando, eso no se hace así, venga le enseño y el niño dice, no, déjeme, yo puedo solo. El papá le dice, bueno, hágale pues. Y cuando el niño se da cuenta que no puede, solo al final, por ahí medio se deja ayudar. En muchas situaciones de nuestra vida, tal vez estamos queriendo hoy hacer cosas para las que todavía no estamos listos o estamos fuera de tiempo. Y cuando estamos fuera de tiempo, es decir, cuando no estamos en el momento oportuno o en el momento adecuado, vamos a estar expuestos a fracasar. Y creo que ninguno de nosotros quiere fracasar. Todos quisiéramos que las cosas que emprendemos nos salgan bien. Pero para que nos salgan bien, muchas cosas deben hacerse en el tiempo oportuno. Durante su primer viaje misionero, Pablo fue acompañado por Bernabé y por Juan Marcos. En Hechos capítulo 13, versículo 13, en la segunda parte, nos enteramos de algo interesante. Dice, allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. El libro de los Hechos no nos narra detalles de por qué Juan Marcos se fue de la misión, pero el hecho es que se fue. Pudo extrañar a su familia, de pronto no le gustó el liderazgo de Pablo, otros dicen que pudo estar enfermo, pero sea cual sea la razón por la que se fue, el hecho es que se fue. No nos dicen más detalles, pero en el capítulo 15 del mismo libro de Hechos nos encontramos con una situación que nos muestra que la partida de Juan Marcos no fue tomada a bien por Pablo. Dice lo siguiente, los versículos 36 al 40. Pablo y Bernabé se separan después de un tiempo. Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Entonces, inició el segundo viaje misionero. Pablo llama a Bernabé y le dice, ¿por qué no vamos a visitar a los nuevos creyentes que dejamos para ver cómo están? Bernabé le dice, listo, pero llevemos a Juan Marcos. Ahí vemos la reacción de Pablo que dice, yo con Juan Marcos no voy a ningún lado. Y Bernabé no entiende y dice que entran en una especie de discusión y por eso tenemos esa imagen ahí en el ring entre Pablo y Bernabé. Y al final no logran ponerse de acuerdo y en lugar de irse juntos a su segundo viaje misionero, se dividen en dos grupos y se van a dos misiones diferentes. Entonces tenemos aquí a un Juan Marcos, que a propósito es el mismo autor que más adelante escribe el libro de Marcos, uno de los evangelios de Jesús, pero en estos momentos nos podemos dar cuenta que es un Juan Marcos inmaduro, que todavía no está listo para el liderazgo, que puede dejar las cosas abandonadas en cualquier momento y por eso para Pablo tal vez no era una persona confiable. Bernabé y Juan Marcos eran primos. Por su relación y su vínculo familiar, muy probablemente Bernabé no quería dejarlo a un lado, sino quería seguir insistiendo en él. Ahora pasemos a Colosenses 4:10. En Colosenses 4:10 nos encontramos con el siguiente pasaje. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí,
hagan que se sienta bienvenido. La Biblia no nos da detalles de cuál fue la discusión entre Pablo, entre Bernabé, entre Pablo y Juan Marcos, pero vemos que más adelante se solucionaron las cosas. ¿Por qué? En esta carta nos damos cuenta cómo Pablo está pidiendo que por favor traten bien a Juan Marcos cuando vaya y los visite. Es decir, el mismo Pablo que primero dijo yo con Juan Marcos no voy a ningún lado, en esta ocasión está diciendo Juan Marcos va a ir a visitarlos, se los encargo, trátenlo bien, háganlo sentirse bienvenido. Y si esto no fuera suficiente, en 2 de Timoteo 4:11 encontramos nuevamente a Pablo escribiéndole a Timoteo y le dice lo siguiente: solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Miren qué interesante. El mismo Pablo, que en el libro de Hechos, en el capítulo 15, no quería tener nada que ver con Juan Marcos, ahora en el capítulo 4 de 2 de Timoteo le está diciendo a Timoteo, por favor, trae a Marcos contigo porque me será útil para el ministerio. ¿Qué cambió? En el tiempo, Juan Marcos maduró, Juan Marcos creció, Juan Marcos corrigió tal vez las cosas que no estaban bien en su perfil de misionero, y ya entonces vemos a un Pablo que puede contar con Juan Marcos permanentemente. Si lo miramos desde esta perspectiva, entonces en el capítulo 13 de Hechos y en el capítulo 15, Juan Marcos estaba fuera de tiempo. Se fue de misión, pero todavía no era el tiempo correcto para que él hiciera esa misión. En el versículo 4 de Colosenses y de 2 de Timoteo, entonces vemos a un Juan Marcos que ya está a tiempo, que ya está listo para hacer lo que tiene que hacer. Por eso es tan importante que pensemos en qué cosas de nuestra vida estamos haciéndolas hoy a tiempo porque es el momento oportuno, y en qué cosas estamos obrando en nuestra vida fuera de tiempo, sin sentido, sin entender las cosas, no nos salen bien porque tal vez estemos haciendo hoy lo que Dios no nos ha llamado a hacer, o estamos haciendo cosas, como les decía hace un momento, para las que todavía no estamos listos o no tenemos la madurez suficiente. Cuando la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, como se le conoce a la iglesia que fundaron los apóstoles, comenzó a crecer, los apóstoles tuvieron que empezar a delegar porque tenían que hacer muchas cosas ministerialmente hablando y estaban un poco desbordados. En Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4, vamos a leer lo siguiente. En pantalla solo están el versículo 2 y 3, pero les voy a leer desde el 1. Dice, 7 hombres escogidos para servir. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Recordemos que en ese tiempo pues no tenían iglesias como las que tenemos hoy, en las que nos congregábamos antes de la cuarentena, por lo que la gente se reunía en casas, al aire libre o donde estuvieran los apóstoles. Y no solo estaban un rato con ellos, sino se quedaban todo el tiempo porque pues ellos estaban de misión, estaban de paso y muchas veces era el único espacio que iban a poder compartir. Durante ese tiempo pues también aprovechaban y no solo se alimentaban de la palabra de Dios, sino también debían alimentarse físicamente. Y para esto pues había una logística, eran los eventos de esa época, si lo ponemos en palabras de hoy. Empezaron a tener dificultades porque recordemos el mensaje del Evangelio ya no se estaba dando solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y aquí tenemos a los griegos y a los hebreos reunidos en un mismo lugar y empezaron a quejarse los unos de los otros porque decían que a sus viudas no les estaban atendiendo bien. Los apóstoles para solucionar el problema que tenían, entonces tomaron la decisión de
buscar gente con un perfil muy específico, que sean respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Busquen a estas personas que se van a encargar de repartir los alimentos. ¿No les parece un poco raro esto? Que para repartir comida tuvieran que buscar a gente llena del Espíritu Santo, respetada y llena de sabiduría. Otra versión de la Biblia dice gente de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es interesante, pero es muy necesario. A veces pensamos que oficios como organizar una silla, repartir comida, ayudar en la logística de un evento, no son tan importantes como lo espiritual, ¿verdad? Como compartir la palabra, como tener un tiempo de oración, como que son actividades a veces menospreciadas unas y otras sobreexaltadas o sobrevaloradas. La realidad es que para servirle a Dios, el Señor siempre va a buscar personas fieles, personas que lo amen, personas que estén ahí por las razones correctas. En el caso de estas personas que buscaron, dice aquí, podemos ver en una acción tan simple como la de servir mesas la importancia que tiene el ser antes del hacer. Los apóstoles dijeron, necesitamos personas que nos ayuden, pero también dijeron, no puede ser cualquier persona. Yo pensaba en el tema de la alimentación y si lo miramos desde la perspectiva de la época en la que hoy vivimos, cuando uno mira las noticias en todo lo que tiene relación a los alimentos y cuando son personas ayudando a otras, recolectando alimentos, distribuyendo alimentos que han sido donados, lamentablemente vemos en las noticias casos donde la gente se roba, donde no le dan buen uso a los recursos que se dieron para alimentar a los niños, de colegios, de escuelas, de hogares comunitarios, y vemos cómo tristemente se roban el dinero. Es más, ahora por la cuarentena, que se recogió mucha ayuda financiera y también material de gente que donó bienes, mercados para alimentar a personas en necesidad, vimos también en las noticias cómo muchos se robaron estos mercados, cómo muchos no llegaron a distribuirse, cómo personas que estaban encargadas de comprar mercados para ayudar a muchos aumentaron los precios de esos mercados. Entonces, si me preguntan, yo digo sí, necesitamos personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, que no roben, que no se hagan los vivos, que no estén ahí con esa malicia indígena o viveza criolla que llamamos aquí en Latinoamérica, que no la tengan para lo malo, sino que de verdad seamos hijos de Dios llenos del Espíritu Santo y sin importar cuál sea la responsabilidad o tarea que nos hayan delegado, que estemos listos para hacerla para glorificar a Dios de la mejor manera. Si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, mucho menos lo estará para dirigir el mundo de otros a su alrededor. Si no estamos listos para gobernarnos a nosotros mismos, para ordenar nuestra vida, para ordenar nuestros pasos, ¿cómo podemos pretender querer dirigir o gobernar la vida de los demás? Piensa en cómo llegaste a la familia de Dios. ¿Cómo eras cuando conociste a Dios por primera vez? Una de las realidades del nuevo cristiano es que es nacido de nuevo, pero sigue siendo afectado por su pasado. La manera en que crecimos, el lugar donde crecimos, la familia con la que crecimos, afecta nuestro comportamiento y afecta nuestra manera de ser. Muchos crecieron en hogares disfuncionales, fueron abandonados por sus padres, fueron maltratados durante su infancia, durante su adolescencia, aún en su adultez, no solamente físicamente o verbal o psicológicamente, algunos fueron abusados sexualmente. La realidad de cada uno de nosotros es diferente, pero cómo llegamos a Dios es una sola manera. Como Jesús y Nicodemo tuvieron esa conversación donde Jesús le explica a Nicodemo que deben hacer de nuevo para poder apropiarse de esa nueva naturaleza espiritual. Puede que no te haya pasado nada malo en el pasado, pero llegaste como alguien bueno, entre comillas, a la luz de la palabra de Dios. Y ahora sabes que no hay nadie bueno, ¿verdad? Y sabes que aún el que se crea el más bueno, pues también tiene un problema de orgullo, un problema de ego que debe ser tratado.
Llegamos a la familia de Dios buscando culpables. ¿Quién es el responsable de todo lo que a mí me pasó? ¿Quién es el responsable de que yo sea así? Y llegamos a la familia de Dios buscando culpables, pero no reconociendo que necesitamos ayuda, que necesitamos mirar hacia adentro y ver por qué muchas de las cosas que hoy hacemos están es aquí en nuestro corazón, y es nuestro corazón el que debe cambiar y no nuestras circunstancias y no nuestro alrededor. Nuestro corazón es lo que quiere transformar primero Jesús. Llegamos a la familia de Dios con una cosmovisión de este mundo. Somos permeados constantemente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de expresarnos por las cosas de este mundo. Entonces muchas veces llegamos con una visión de qué es la vida por lo que nos ofreció el mundo, y pensábamos que lo más importante en esta vida es el conocimiento, o lo más importante en esta vida es el dinero, o lo más importante es trabajar. Pero hoy entendemos que como hijos de Dios lo más importante es poner a Dios en el primer lugar y dejar que Dios sea ordenando cada área de nuestra vida. En definitiva, llegamos a la familia de Dios siendo inmaduros. Y como llegamos a la familia de Dios siendo inmaduros, pues necesitamos ser transformados. Esa transformación es lo que Dios llama santificación. La salvación del cristiano, del Hijo de Dios, se da una sola vez y para siempre en el momento en que éste acepta a Cristo como su Señor y se arrepiente genuinamente. Ahí inicia un proceso de transformación que es progresivo y se llama santificación, que es Dios haciéndonos como Jesús, transformándonos a la manera de Jesús. Y cuando empezamos como hijos de Dios a vivir como Jesús lo hizo, estamos siendo santificados. Pero pues esto es un caminar diario hasta el momento en el que estemos en la presencia de Dios. En 1 Corintios capítulo 3 versículos 1 al 3, Pablo le habla a la iglesia de Corintios y les dice lo siguiente: Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría a personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque están todavía bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? En este pasaje, Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice: ustedes son carnales, viven como si pertenecieran a este mundo o se comportan como si fueran niños. Y no les está hablando como niños refiriéndose a su inocencia, sino que les está hablando como niños refiriéndose a su inmadurez. Pedro y los demás apóstoles, cuando estaban haciendo ministerio con Jesús, ellos ya se sentían listos y le decían: maestro, si tenemos que beber de la misma copa que tú beberás, lo haremos. Pero Jesús sabía que no estaban listos, y en casos como el de Pedro, que lo comentábamos unas semanas atrás, Pedro negó a Jesús. Aun cuando él creía que estaba listo, negó a Jesús y después dice que lloró amargamente y se sintió muy mal. Entonces vemos cómo muchas veces creemos estar listos para actuar, para servir, para hacer las cosas para Dios, pero no nos damos cuenta que aún nos falta un proceso. Los apóstoles tenían que experimentar aún la muerte de Cristo y mucho mejor la resurrección de Jesús. Esos dos momentos fueron cruciales y determinantes en la vida de los apóstoles, porque fue lo que terminó de consolidarlos para que pudieran hacer la labor que Jesús les iba a encomendar antes de ascender a la presencia de Dios. Una de las principales razones por la que seguimos actuando de manera inmadura como niños, como esos niños que describe Pablo, es porque creemos que valemos más de lo que realmente valemos. Miremos qué dice Romanos 12:3, donde nos lo expresa de la siguiente manera también Pablo. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es.
Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Vamos a ver una serie de ítems donde me interesa que nos autoevaluemos. Y como nos acaba de decir Pablo, seamos realistas y ninguno de nosotros se crea mejor de lo que realmente es. En la medida que somos sinceros, podemos recibir la ayuda de Dios y Dios puede trabajar en nuestras vidas y cambiar cada área, cada situación de nosotros que no le agrada o que no está conforme a lo que Él desea de nosotros y espera de nosotros en su palabra. Algunos tienen una necesidad muy grande de aprobación. Necesitan la aceptación de los demás y cuando no la tienen se desesperan, se deprimen, se entristecen. Esta es una característica de una persona inmadura. El perfeccionismo es otra característica de las personas inmaduras. El perfeccionismo que busca mantener el control, que nada se escape de nuestras manos, tratar de controlar cada situación hace que seamos inseguros y esto también afecta nuestra madurez espiritual. Los celos. Con los celos no solamente queremos controlar cada cosa que sucede, sino también queremos controlar a las personas, queremos controlar nuestras relaciones con ellas y también queremos controlar aún las relaciones que las personas cercanas a nosotros tienen con otros. Esta necesidad de querer controlar sus vidas a través de los celos es una señal de inmadurez. La condenación frecuente del otro. Estas personas que tienden a señalar o a criticar a los demás constantemente también están mostrando inmadurez en sus vidas. El resentimiento, la falta de perdón, el no ser capaces de perdonar, como lo hablábamos la semana pasada, es una señal de que necesitamos trabajar más con Dios. Pues recordemos, Jesús fue la mayor víctima de toda la humanidad. Y aún así, Él no decidió vivir como víctima, sino decidió perdonarnos y decidió entregar su vida por cada uno de nosotros, olvidando todas nuestras maldades. Su sacrificio en la cruz hizo que cada uno de nosotros hoy podamos experimentar la libertad del perdón, la libertad del amor de Dios y de la gracia y la misericordia de Dios. Los arranques incontrolables de ira, el enojo, también son una señal de que necesitamos someter nuestro orgullo a Dios y entregarle el control de nuestras vidas a Dios porque estamos tratando de dominar las cosas por nosotros mismos. Otra señal de inmadurez en la vida del creyente es amar o servir, pero por las razones equivocadas. Muchas veces tenemos personas involucradas en el ministerio haciendo muchas cosas, pero en realidad están tratando de agradar a la gente y no buscando agradar a Dios. Dificultad para reconocer el talento de los demás. A quienes les cuesta reconocer que los demás también pueden hacer cosas buenas, que los demás pueden tener habilidades o virtudes o aún que pueden ser mejores que nosotros mismos, eso también es una señal de inmadurez. Dificultad para controlar la lengua. Es como ese dicho que dice perdiste una valiosa oportunidad de quedarte callado. Muchas veces nos cuesta quedarnos callados, nos cuesta pasar por alto la ofensa, nos cuesta mordernos la lengua y no decir todo lo que pensamos. Esto es una señal de que necesitamos trabajar más con Dios para que Él sea ayudándonos a controlar todo lo que sale de nuestros labios. Dificultad para seguir relacionándonos de cerca con otros que difieren de nosotros. A veces pensamos que la única manera de poder ser amigo de alguien o de poder compartir con la otra persona es que ésta piense igual que yo. Y eso no es así. Podemos aprender a vivir también con la diferencia. Podemos aprender a convivir con personas que piensan diferentes de nosotros y no por eso tenemos que ser enemigos o tenemos que estar enemistados constantemente. Actitud de sospecha hacia los demás. Son estas personas que viven como directores de cine, armando unas películas las tenaces y que sospechan de todo el mundo y piensan lo peor de todo el mundo. Si queremos verdaderamente madurar en la fe, crecer espiritualmente, necesitamos también confiar en que de los demás pueden provenir cosas buenas. Así en el pasado no nos hayan dado cosas buenas, podemos pedirle a Dios que cambie sus corazones, así como ha cambiado el nuestro y que también los transforme para que puedan dar lo que normalmente no
saldría de ellos, pero que sí puede salir si Dios habita en ellos. La necesidad del tiempo. Hemos estado hablando de la importancia de enfocarnos más en el ser antes que en el hacer. Porque al enfocarnos en el ser estamos creciendo, estamos madurando. Y al madurar vamos a poder hacer las cosas que Dios desea y espera de nosotros. Cuando miramos a Moisés en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Moisés es un personaje que nace como hebreo, pero que es entregado a la hija del faraón, se vuelve príncipe de Egipto, es tratado como realeza durante los primeros 40 años de su vida. Luego conocemos a un Moisés que debe huir a causa de un asesinato de Egipto, y al huir entonces va al desierto, se encuentra con Jetro, su futuro suegro, se casa con Séfora, su esposa, y vive los siguientes 40 años de su vida en el desierto, obedeciendo a su suegro, aprendiendo a cuidar ovejas, aprendiendo a seguir, aprendiendo a recibir órdenes. Nos encontramos entonces con un Moisés de 80 años, al que Dios llama para liberar al pueblo de Israel. Y este es un Moisés que a lo largo del tiempo ha dejado de ser un príncipe orgulloso, prepotente, soberbio, y ahora es un Moisés, pastor de ovejas, que cuida su rebaño, que se preocupa por quienes están a su alrededor y puede empezar a servirle a Dios. Es decir, es un Moisés al que Dios ha tratado y que ahora puede hacer las cosas para Dios. Un hombre de 80 años al que Dios llama para liberar a una nación de la esclavitud de Egipto. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Cuando Moisés empieza a liderar, también comienza a desbordarse. Viene su suegro y le dice, no puedes seguir haciéndolo todo solo, debes delegar. Y entonces sabemos que Jetro le dice a Moisés que para liderar debe escoger personas que sean sabias, que sean entendidas y que puedan hacer las cosas de manera correcta. Éxodo 18:21 dice lo siguiente: escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Nuevamente, Moisés tiene la misión de escoger personas que van a servir a su alrededor. Y no las escoge por su capacidad para hacer, sino por lo que ya son como personas. ¿Cómo debían ser estas personas? Capaces, temerosos de Dios, veraces, deberían aborrecer las ganancias deshonestas. Dice, a estas personas los pondrás sobre autoridad. Entonces miren cómo al Señor le importa primero lo que nosotros somos. Te pregunto, ¿quién eres hoy? Porque si no eres lo que Dios espera de ti, no vas a poder servirle en la manera en que Él desea que le sirvas. Recuerda que todo buen líder primero ha sido un buen seguidor. Josué creció bajo el liderazgo de Moisés. Eliseo creció bajo el liderazgo de Elías. Timoteo creció bajo el liderazgo de Pablo. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un buen seguidor es humilde, es paciente, sabe escuchar, sabe esperar. Todas estas características de un seguidor lo hacen un buen líder cuando el liderazgo llega a sus manos. En este pasaje, Pablo le está enseñando a Timoteo un principio muy importante también. Todo lo que has oído de mí, todas las enseñanzas que has recibido de mí, encárgalas a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es el orden, el carácter primero y luego el servicio. ¿A quién debía buscar Timoteo? A hombres fieles. ¿Qué es un hombre fiel? Un hombre que ya tiene claro qué es en su ser. Una persona íntegra, una persona segura de sí misma,
pero que está segura porque sabe quién es el que habita en él, Jesús. Una persona que es honesta, una persona que sirve a los demás, que ama a los demás desinteresadamente, que quiere ser el último porque entiende que ese es el llamado que nos ha dado Dios, a servir a los demás, dejando de un lado nuestros intereses personales. Entonces el consejo de Pablo a Timoteo es: primero busca hombres fieles, pero hombres fieles que también a la vez sean idóneos para enseñar. Es decir, hombres fieles que también sean capaces, que también estén preparados. Es decir, hombres fieles que han madurado a través del tiempo y que saben que el ser va antes que el hacer. No que el hacer no sea importante, sino que entienden que primero y para Dios lo más importante es que nuestro ser esté en armonía con la voluntad y con lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Hemos llegado al final del mensaje de hoy. Recuerda esto: Dios nunca está deprisa. Dios no llega temprano, Dios no llega tarde, Dios llega siempre en el momento oportuno, en el momento apropiado. Piensa en Jesús. La Biblia es cristocéntrica de inicio a fin. Toda la historia de la Biblia está centrada en Jesús. Cuando Jesús viene a la tierra, no encontramos historias del niño predicador, ¿verdad? Sabíamos que era un niño sabio, que era un niño inteligente, que el niño crecía en estatura, en madurez física, espiritual, pero vemos que Jesús se tomó su tiempo para iniciar su ministerio. La Biblia nos cuenta que a los 30 años Jesús inició su vida ministerial, empezó a compartir el mensaje del Evangelio, empezó a predicar, empezó a buscar a sus discípulos a los 30. ¿Por qué no antes? Porque no era el momento oportuno. Él actuó cuando ya era el tiempo esperado. Aún Pablo, cuando fue llamado camino a Damasco, él no se fue inmediatamente a hacer misión y a comenzar la iglesia del primer siglo. ¿Pablo qué hizo? Pablo se tomó su tiempo y pasaron 7 años antes de que emprendiera su primer viaje misionero. Las cosas a su tiempo son sabias. Las cosas en el momento oportuno es lo que Dios desea que aprendamos a hacer. Pero aprender a ser oportunos no es fácil. Necesitamos sabiduría de Dios, porque si no, vamos a seguir siendo inoportunos. Y sabemos que no hay nadie más pesado que alguien inoportuno, ¿verdad? Alguien que llega antes de lo previsto, alguien que interrumpe, alguien que está fuera de tiempo, es alguien que está fuera de lugar. Y hoy estamos hablando o a tiempo o fuera de tiempo. Hay momentos donde la Biblia nos llama a actuar sin importar cuál sea el tiempo, pero son momentos específicos. En lo demás, Dios espera de nosotros que seamos puntuales, que seamos prácticos y sobre todo que nos dejemos guiar bajo su sabiduría y bajo sus principios, que sea la voz de Dios guiándonos en cada paso que demos, en cada decisión que tomemos. La Biblia dice en 1 de Timoteo 4:12: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Sé ejemplo en palabra, cuando hablas. Sé ejemplo en conducta, con tu estilo de vida. Sé ejemplo en amor, en lo que sientes, en cómo lo dices, en cómo lo expresas. Sé ejemplo en fe, en lo que crees, en tus convicciones. Sé ejemplo en pureza, en lo que ves, en lo que haces. Que sea el Señor guiándonos, que sea el Señor enseñándonos a ser sabios y que nos dé la valentía y la capacidad para esperar en sus tiempos, para no apresurar las cosas, para vivir como a Él le agrada. Hemos llegado al final de este mensaje. ¿Qué tal si me acompañas a hacer una oración final para que la palabra que hoy hemos recibido del Señor se quede en nuestro corazón sembrada y podamos dar testimonio mañana de la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros? Jesús, te damos gracias en este tiempo que hemos compartido. Te doy gracias por cada persona que ha oído este mensaje y te pido que tu palabra, Señor, que es poderosa, que es sabia, que transforma vidas, que cambia corazones, se quede ahí en nuestro corazón, se quede bien sembrada, Señor. Que podamos mañana ser testigos de lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros.
Enséñanos a ser buenos seguidores tuyos, Señor Jesús, a ser pacientes, a ser entendidos, a ser buenos escuchas, a estar atentos a lo que tú quieres hablar a cada uno de nuestros corazones. Que no seamos necios, que no seamos tercos, que no seamos orgullosos. Vimos todas estas características de esos cristianos que son inmaduros. Enséñanos, Señor, a seguir madurando, a seguir creciendo en este camino de la fe. Yo te doy gracias por cada persona, Señor, por cada familia que hoy está escuchando este mensaje. Guarda nuestros hogares, guarda, Señor, a nuestros familiares, guarda nuestra salud, enséñanos a cuidar los unos de los otros, a preocuparnos los unos de los otros, a amarnos más, Señor, a tolerarnos más, a ser más pacientes entre nosotros. Pero por encima de todo, Señor, hoy te pedimos que nos enseñes a actuar en el momento oportuno, en el momento apropiado. Que no seamos inoportunos, sino todo lo contrario, que siempre actuemos, porque sabemos, Señor, que tú nos estás llamando y que nos estás guiando, que nos estás dando la sabiduría necesaria cada día para la toma de decisiones y aún para las cosas que hacemos. Gracias te doy por todo lo que hemos compartido. En tu nombre hemos orado. Amén. Bien, gracias por acompañarnos hasta el final. Te invitamos la próxima semana a nuestro siguiente mensaje. Recuerda, si esto que escuchaste crees que le pueda ser útil a alguien más, ayúdanos a difundir, ayúdanos a compartir con otras personas, compártelo en tus redes sociales, búscanos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en las redes sociales nos encontramos como Zenfoli Bagué. Así puedes agregarnos y estar al día con todas las actividades que hacemos durante la semana. El próximo viernes 3 de julio quiero invitarte al tiempo de oración nacional. Tiempo que lo estábamos haciendo los miércoles a las 7:30, ahora se va a hacer una vez al mes, el primer viernes de cada mes. En esta ocasión será el viernes 3 de julio, les estaremos compartiendo el enlace por redes sociales para que se conecten y nos acompañen. El Señor los bendiga, esperamos verlos pronto, los amamos, hasta luego.